Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y tenemos hoy la gran presencia de Juan Martínez Cubelos. Para mí es un lujo contar contigo, Juan, en el Club de los Poetas Muertos. Muy buenas, Antonio. Pues gracias por tu invitación. Ha sido toda una sorpresa que he recibido pues con mucho agrado porque, bueno, pues soy seguidor tuyo desde el inicio. Me encanta tu programa, aprendo mucho, tratas muchos temas interesantes y, bueno, el placer de poder acompañarte y de que charlemos de forma distendida en este nuevo episodio, pues es totalmente mío. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, tenemos que decir que Juan Martínez Cubelos tiene la diplomatura de maestro especialista en audición y lenguaje por la Universidad de Málaga, el grado en educación primaria por la Universidad de Salamanca, un máster en estudios avanzados sobre el lenguaje, la comunicación y sus patologías por la Universidad de Salamanca y el doctorado en educación y psicología por la Universidad de Navarra. Es maestro de audición y lenguaje en un centro rural agrupado de La Rioja. Realiza formaciones para docentes relacionadas con el lenguaje oral, el lenguaje escrito y sus dificultades, coautor del blog Enseñando desde la evidencia, en el cual sintetiza la investigación educativa y comparten materiales de elaboración propia informados en la evidencia, cofundador de la Asociación Rioja de Iglesia, en la cual participó como vicepresidente hasta el año 2014. Quiero decirte, Juan, que es un verdadero placer contar contigo, porque, bueno, entre otras cosas, también te sigo desde hace mucho tiempo en las redes sociales y, bueno, eres un grandísimo profesional y tenía ganas ya de entrevistarte. Y Pues te repito otra vez, muchas gracias, Antonio. Ha sido una sorpresa enorme y bueno, lo he recibido con mucho agradecimiento en este parón de verano, que podamos eso, charlar pues sobre cosas que nos gustan a los nos dos gustan, y efectivamente. somos además los dos maestros de la misma especialidad. Tenemos muchos referentes educativos en común y me agrada mucho que podamos pues charlar un rato y hablar sobre educación, que es lo que nos gusta. Efectivamente. Juan, ¿en qué momento te diste cuenta que querías ser maestro de audición y lenguaje? ¿Cómo nació en ti esa vena para ser maestro de audición y lenguaje? Bueno, pues esta pregunta tiene una respuesta no fácil. Eh, Mi vocación no fue una vocación que surgió pronto, todo lo contrario. Yo empecé a estudiar magisterio, la diplomatura de audición en lenguaje en el año 2009. Era ya una persona madura de 27 años y venía de otros trabajos que no estaban relacionados para nada con la educación. Bueno, pues en esa empresa empezaron a poner las cosas pues un poquito mal y Difíciles. decidí retomar mis estudios. Entonces yo no soy un maestro que haya tenido una vocación inicial fuerte por la educación. Yo empecé formándome, decidí estudiar la diplomatura de audición y lenguaje sin saber muy bien a qué me iba a enfrentar. No sabía ni siquiera demasiado qué era eso de la especialidad de audición y lenguaje. Entonces mi vocación fue posterior, me fui formando, hice la carrera, no sabía si me iba a gustar mi trabajo o no, y dije, bueno, pues voy a probar y si no me gusta, pues estoy a tiempo de cambiar por otra cosa que igual me llene, ¿no? Porque un trabajo te tiene que llenar y tiene que haber un momento, Evidentemente. en un momento tienes que tener esa vocación.
y sobre todo cuando trabajas con niños, que no es fácil, con niños con necesidades. Entonces, bueno, me fui formando, hice las prácticas en la Universidad de Málaga, estudié, como has comentado, y bueno, me empezó a gustar. Luego hice un máster en Salamanca relacionado con el lenguaje, la comunicación y sus patologías, y ahí ya me empecé a dar cuenta de que, jolín, que parecía que había acertado. La vocación iba ya naciendo en mí, pero me faltaba la parte práctica. Entonces, en el año 2014 empecé a trabajar y ahí ya me di cuenta verdaderamente que había elegido bien. Entonces, bueno, para mí, para ejercer de forma adecuada la docencia, ¿no? No hablo de ser un buen docente, o sea, vamos a ver, hablo de hacer lo máximo posible por los niños que están en tu aula, en tus manos. Pues tenemos dos patas fundamentales. Una es la vocación, que tiene que estar ahí, por supuesto, te tiene que gustar tu trabajo. Y otra es la formación. O sea, más en nuestra especialidad, que es una especialidad muy técnica, necesitamos una formación amplia, o sea, con la carrera no llega. Tenemos que formarnos. Entonces, en mi caso, la formación, lo primero fue lo más importante y luego poco a poco fue naciendo esa vocación. Y bueno, a día de hoy me encanta mi trabajo, tengo una gran vocación, lucho por mis niños, pero me sigo formando. Es lo que digo, son las dos patas necesarias. No sirve Efectivamente. de nada. Yo desde pequeño he querido ser docente, pero luego, bueno, pues he hecho la carrera, me he puesto a trabajar y no he seguido formándome. La formación continua en nuestro trabajo es fundamental y yo la defiendo plenamente y esa ha sido un poco, pues bueno, mi decisión fue, no fue tanto una decisión ser maestro de audición y lenguaje, fue un poco al azar, podría haber salido mal, pero por suerte pues salió maravillosamente bien y ahí sigo después de 14 años ya. Es curioso, pero empezaste a estudiarla cuando yo aprobé la oposición. Es Pues sí, es un curioso. dato curioso. Sí, sí, es un dato curioso. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Fueron unos inicios complicados? Pues en mi caso, que debe ser el contrario a la mayoría de la gente, mis inicios fueron bastante fáciles. Como te he comentado, estudié en la Universidad de Málaga, allí conocí a mi esposa actual. Yo soy de Ponferrada, León, y ella es malagueña, y estudiamos los dos la diplomatura de audición y lenguaje. Luego nos fuimos juntos a estudiar ese máster a Salamanca y luego, curiosamente, salió una bolsa de la especialidad de audición y lenguaje en La Rioja y la solicitamos y pues maravillosamente conseguimos los dos trabajos ese año sin opositar, que es lo que es una carrera de fondo y quema mucho. Todos los opositores pues estarán de acuerdo conmigo. Que bueno, pues es un sistema injusto, pero bueno, sabemos ahora mismo cuáles son las cartas de ese juego y no nos queda otra. Entonces nos fuimos para La Rioja ese año y al siguiente año salió la convocatoria de oposiciones. Nos preparamos muy duro ese año, trabajando, pero estudiábamos mucho, no teníamos hijos, estábamos en una ciudad desconocida y ese año pues conocimos muy poco de La Rioja. Ahora la conocemos en profundidad, pero ese año pues no, era estudiar, estudiar, salir algún día a comer, no hicimos vacaciones en nuestra tierra más allá de Navidades. Y bueno, y tuve la suerte, a ver, la formación, me formé, estudié muchísimo, o sea, a nadie le puedes decir, no, vas a aprobar la oposición por No, suerte, evidentemente. porque eso es una mentira muy grande, es un proceso muy duro y hay que estudiar mucho, pero bueno, también hay un factor de suerte que es necesario. A mí se me aliaron todas esas cosas y me saqué la plaza en mi primera oposición. Mi mujer pues tuvo mala suerte, aprobó la primera parte con una nota muy grande, se quedó en la defensa con un 4,5, pero bueno, pues en la siguiente oposición ya se la liaron a ella también la parte de seguir estudiando y la de la suerte y consiguió sacársela.
Y desde entonces, pues llevamos eso, unos 14 años trabajando los dos de la misma especialidad, hablando mucho en casa de nuestros niños, compartiendo Lo materiales, típico, ¿no? recursos, formas de trabajar. La verdad que no nos aburrimos. Sí, sí. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya marcado como maestro de audición y lenguaje? Tendrás muchas, me Bueno, a imagino. ver, las anécdotas han sido pues muchas, muy variadas. Yo he sido siempre, menos el año que estuve de prácticas, que me saqué la plaza, he sido maestro rural, itinerante, me encanta ese contexto. Entonces tengo muchas anécdotas de paradas de la policía, ir itinerando de un coche de un colegio a otro, que te pare la policía, te registre y abra el maletero y cuando ven el maletero, pues ven que eres el camión repartidor de materiales. Parece que eres de Amazon porque siempre llevas todo contigo. Entonces esa es muy curiosa. Bueno, luego ya, pues muchas veces ya te conocen, ya pues te han parado varias veces y ya saben pues que vas a trabajar de un sitio a otro. Luego también, a ver, no deja de ser una anécdota, pero bueno, pues es el tema de cuando te llaman logopeda en el colegio, ¿no? Es un tema muy recurrente. Sí, sí. Entonces, yo al principio me daba mucha rabia, ¿no? Porque, bueno, parece que ha habido siempre no lucha, pero es como que, sí, bueno, incluso a veces es como lucha ahora con las redes que se puede hablar y se puede comentar todo, ¿no? Entre el maestro de audición y lenguaje y el logopeda, que somos figuras totalmente complementarias. O sea, Efectivamente. yo trabajo con niños, trabajo aspectos relacionados con lenguaje, la comunicación, el lenguaje escrito y oral, el habla, relacionados con el currículum, que luego reciben un apoyo logopédico también fuera. Entonces es fundamental que seamos figuras complementarias. Yo lo entiendo así, que trabajemos Igual de que yo. forma conjunta, pero bueno, a mí me daba mucha rabia que me llamaran logopeda. Pues los primeros años, pues como estás en un contexto hostil, porque empiezas a trabajar, bueno, pues no, bueno, logopeda, ya igual un día me llaman maestro. Entonces me acuerdo un día que le dije a una compañera, a ver, yo es que no soy logopeda, soy maestro de audición y lenguaje. Y no conocía La nomenclatura. la diplomatura, no conocía. Entonces ella me dijo, bueno, eso es como los maestros de educación física, ¿no? Que no les gusten que les llame maestros de gimnasia. Y yo le dije, a ver, es parecido, pero tú date cuenta que tú cuando me llamas logopeda me estás dando un rol profesional que no es el mío, porque la logopedia es otra carrera. Entonces sería un poco como cuando tú llamas al maestro de educación física, en lugar de llamarlo maestro de gimnasia, que lo llamas fisioterapeuta, Efectivamente. que es otra carrera, que tiene otras competencias. Entonces se quedó así la chica y se quedó reflexionando y me dijo, ah, pues tienes razón. Y yo, bueno, a ver, es que es muy habitual, e incluso que cuando las familias vienen, ¿no? Pregunten Efectivamente. por el logopeda del centro. Entonces, bueno, pues yo, a ver, ahora en mi centro llevo 9 años. Yo creo que todos saben ya que soy maestro en la especialidad de audición y lenguaje. Pero bueno, pues es muy común. Me acuerdo también en el año de prácticas, cuando vienen a hacerte la entrevista, el inspector, a él no le dije nada, porque claro, me tenía que aprobar, pero me llamó logopeda. Y era el inspector que estaba valorando si yo era un perfil apto para trabajar en un colegio, pero en ese caso fui más prudente y me callé. No dije nada. La nota Y luego dependía así de... también, pues bueno, anécdotas también, pues lo típico de que somos los maestros de la R, ¿no? Ah, pues tengo estos niños, este no dice la R, este no dice la R, este no dice... Y entras a un aula de 4 años y hay 20 niños que no dicen la R, ¿no? Y bueno, tienes que ir poco a poco defendiendo nuestro puesto de trabajo, la importancia de nuestro puesto de trabajo, porque a veces somos los últimos olvidados, defendiendo que no somos los maestros de la R, que hacemos mucho más, que apoyamos en el desarrollo del lenguaje oral, que es tan importante
para el desarrollo posterior de la lectoescritura y no solo de la lectoescritura, a nivel social es nuestra carta de presentación. Entonces, pues bueno, esos son pequeñas anécdotas o luchas que están ahí y pues que siempre me gusta contar y luego comparto con mi familia, mi hermana, ¿no? Que son gente que no se dedica a la educación, pero bueno, me gusta que también sepan un poco, ¿no? Porque también tengo sobrinos y no quiero que vayan preguntando sus padres al colegio que a ver dónde está el logopeda, ¿no? Que pregunten con propiedad. ¿Cómo te afectó la pandemia a nivel de trabajo? Pues la pandemia fue algo muy duro para todos. Yo personalmente, bueno, mi niño cumplió un año durante la pandemia, ya fue un tema pues complicado, pues por tener un niño tan pequeño que no podía salir a la calle. Y como te he comentado, pues mi mujer también es maestra de audición y lenguaje, claro, y teníamos que teletrabajar. ¿Qué ocurría? Pues teníamos que organizar muy bien los tiempos y luego muchas veces nos costaba tanto organizarnos con el niño, claro, porque no había guardería, y luego acabábamos de trabajar y nos sentíamos plenamente frustrados. O sea, la educación es un tema de tú a tú, de contacto, de miradas, de cachetito al niño en el hombro para decirle que bien lo ha hecho. Y cuando estás trabajando encima con niños con necesidades, con dificultades de atención, pues fue un verdadero reto. Y la verdad que como te comento, cuando acabábamos sesiones de trabajo, muchas veces hablábamos y estábamos frustrados porque veíamos que no estábamos haciéndolo bien o que no estábamos, poníamos todo nuestro esfuerzo, pero creíamos o veíamos que no estaba funcionando bien todo aquello que hacíamos. Entonces, pues bueno, fue un periodo, creo que como para todos los maestros, duro, difícil de afrontar y aquellos que trabajábamos con alumnado con necesidades, pues más difícil todavía. Y luego, pues hablando con las familias también que tienen hijos con necesidades, pues se sintieron muy abandonadas, porque son familias que necesitan no solo un apoyo para sus hijos, que lo necesitan, pero también un apoyo emocional muy fuerte, porque tener un hijo con discapacidad es duro, es un trago duro y los docentes e incluso los logopedas no solo tenemos que trabajar esa sesión con el niño, venga, tus 45 minutos y que el niño salga y se vaya para su casa. No, tenemos que charlar con la familia, contarles cómo ha ido la evolución del niño, pero también ver cómo lo están llevando ellos y qué pueden hacer en casa. O sea, eso es muy importante para todos los niños y para estos niños más. Entonces, bueno, supongo que esto que he contado no es nada nuevo, lo hemos sentido probablemente todos los docentes, pero bueno, pues fue un proceso que nadie se esperaba que íbamos a tener que pasar. Efectivamente. El apego con el maestro es que es fundamental. Sí, es algo que sí, que la tecnología está muy bien, que, que las charlas de Teams como la nuestra están muy bien, pero cuando estamos hablando de niños, el apego y la cercanía es necesaria. Efectivamente. Quiero hacer una pregunta muy especial para ti. ¿Cómo fue la experiencia de realizar el doctorado en educación y psicología bajo la tutela de un referente como es Juan Cruz Paul Salceda? ¿Qué me podrías decir? Mira qué sonrisa. Se me pone una sonrisa enorme. A ver, Juan Cruz Ripoll, para mí, fue el que me abrió las puertas a entender la educación de otra manera. O sea, de ver que hay más cosas que un libro, que unas fichas. Entonces yo siempre empecé a estudiar tarde, como te he comentado, pero empecé a tener la inquietud por la investigación en ese máster que hice y quería hacer un doctorado. O sea, o sea, era algo que estaba en mi cabeza, o sea, era algo personal, como un reto personal y de crecimiento personal. Y yo pensaba en tutores, ¿no? Porque muchas veces escribes a la universidad, bueno, pues tienes que buscar un tutor, pensar, y yo decía, jolín, hablaba con mi mujer, que también pues era seguidor de Ripoll, y le decía, jolín, me encantaría, sería un sueño para mí poder hacer
un doctorado y que lo dirigiera Juan Cruz Ripoll, porque a mí la lectoescritura también es algo pues, de lo que estoy enamorado. Y mi mujer me animaba mucho. Mi mujer para mí es un pilar fundamental a lo largo de mi vida, en mi profesión, ha sido y me decía, Jolín, pues escríbele, escríbele y pregúntale. Entonces, bueno, primero le escribí a la Universidad de Navarra solicitando que me gustaría hacer un doctorado en esa institución y me dijeron eso mismo, que tenía que hablar con un docente, un profesional, para ver si pues, quería ser mi director. Entonces, yo me puse a mirar y vi que, por ejemplo, Milagros Tapia, que la has entrevistado Sí, en tu programa, había hecho el doctorado allí y había efectivamente. visto que era la tesis codirigida por Gerardo Aguado y Ripoll. Entonces yo me quedé así, y como yo no sabía muy bien cómo iba eso, digo, jolín, pues igual le tengo que escribir a Aguado, que es el profesor que lleva más tiempo en la universidad, igual las codirigen juntas. Entonces le escribí a Aguado. Y bueno, pues me dijo que sí, que estaría encantado, pero, y ya cuando leí el pero ese digo, uy, no le ha gustado mi currículum. Y me dijo, pero me voy a jubilar. Ah, efectivamente. Me dijo, pero me voy a jubilar. Y ya él mismo me dijo, pero seguro que Juan Cruz Ripoll estaría encantado de... Y se me puso una sonrisa enorme, ya le escribí a Juan Cruz Ripoll y bueno, pues empezamos el procedimiento. Para mí el doctorado, a ver, ha sido duro porque, bueno, pues trabajando, eh, un hijo autista, bueno, pues son muchas cosas, te tienes que organizar bien, pero no ha sido difícil. Yo he hablado con otra gente y otros compañeros. Para mí lo más difícil de mi formación ha sido el doctorado. Y yo les decía y les contaba, a ver, para mí no ha sido fácil, pero es que he tenido al mejor guía del mundo. O sea, Juan Cruz Ripoll tiene tantos conocimientos sobre lectoescritura. Bueno, mi tesis fue sobre el modelo de comprensión lectora directa y de la mediación inferencial, que es un modelo pues, que trata de explicar la comprensión lectora a partir de unas variables. Entonces, claro, sabe tanto o sea, que era una guía como si te fuera poniendo puntitos y tú fueras andando por encima de ellos. Luego lo personal igual, mucho apoyo siempre. No sé, o sea, me lo ha puesto muy, 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 muy fácil. Estaré eternamente agradecido. Seguimos colaborando aún en algunas cositas porque yo digo, ahora voy a acabar la tesis y con lo que estoy aprendiendo y lo bien que estoy trabajando con Juan Cruz, jolín, lo voy a echar de menos. Pero bueno, pues han salido otros proyectos y seguimos haciendo algunas cositas juntas y como te digo, pues le estoy muy agradecido a toda la gente que quiera hacer un doctorado, que como comento es un proceso duro que lleva trabajo. El director de tesis es fundamental. O sea, tienes que buscarte, además de eso, una persona que domine mucho la materia porque te lo va a facilitar, pero también que sea una persona cercana, con empatía, que sepa entender tus momentos en los que decae en el trabajo, ¿no? Porque ocurren, ocurren. Entonces, pues solo tengo palabras de agradecimiento. Así en mi tesis va expresado también. Y nada, pues espero poder seguir haciendo cosas con él durante mucho tiempo. ¿Qué es la educación basada en evidencia? Bueno, pues la educación basada en la evidencia es una forma de entender, o no es una metodología, es una forma de entender cómo podemos organizar nuestra forma de trabajar. En el blog que has comentado, en el que soy coautor junto a mi mujer, empezamos con una frase arriba de Steve Hawkins que comentó cuando le dieron el premio Príncipe de la Concordia de Asturias, creo que fue por allá por el año 89, si no me equivoco. Entonces, este sabio de la ciencia decía algo como que en una sociedad democrática los ciudadanos deben tener
unos conocimientos mínimos sobre las cuestiones científicas para no tener que hacer o creerse todo lo que dicen los expertos. Bueno, pues de esa idea nace un poco, bajo mi punto de vista, qué es eso de la educación basada en la evidencia. La educación basada en la evidencia no deja de ser una forma de construir tu conocimiento para dar clase. ¿Y en qué te basas? Te basas en tener unos conocimientos científicos mínimos que te permitan seleccionar a aquellos recursos, aquellas metodologías, aquellos materiales que cuentan con evidencias científicas sobre su eficacia para poder aplicarlos en el aula. Esto sería un poco, bueno, el término de educación basada en la evidencia procede de la medicina, medicina basada en la evidencia. Entonces, en la medicina, ¿no? Cuando vamos al médico, pues tenemos la certeza de que cuando nos van a prescribir un tratamiento, ese tratamiento, o sea, cuenta con pruebas sólidas sobre su eficacia, se ha probado en diferentes diseños o en investigaciones para comprobar que funciona. Entonces, en educación sería como un poco eso. Muchas veces no reflexionamos y no nos planteamos sobre si lo que estamos haciendo en el aula realmente funciona Funciona o no funciona. o podría haber otras cosas que para enseñar ese mismo contenido funcionan mejor. Entonces, pues bueno, se basa un poco en seguir la investigación, tener conocimiento sobre cómo se realiza un estudio para comprobar algo que funcione y aplicarlo en el aula. La educación basada en la evidencia es importante tener en cuenta que no nos dice cómo tenemos que trabajar o qué tenemos que hacer. Simplemente es una herramienta para empoderar nuestra profesión. O sea, nosotros tenemos que tener claro que hoy en día la educación, así salen los medios, en las redes, está continuamente en tela de juicio. Expertos educativos que no han pisado un aula nunca, Efectivamente. noticias, periodistas, ¿qué más? Tu cuñado, tu hermana, un amigo, un hombre con el que conversas en el bar, en la playa. Entonces estamos puestos en el foco de mira continuamente y conocer las evidencias y poder justificar con razones de peso por qué yo hago algo. Es decir, yo no me he levantado y estoy haciendo esta práctica para enseñar a hacer un resumen porque se me ha ocurrido. No tiene una justificación de peso. Entonces me permite empoderarme como docente. Hoy en día, pues oye, pues parece que los maestros estamos perdiendo mucho prestigio y poder tener estas herramientas de empoderamiento para mí es súper importante. Y luego Incluso, darle a los niños lo que necesitan. incluso ya nos dicen lo que tenemos que hacer, que es una práctica que se ha convertido en diaria, En habitual, totalmente. en habitual. Y a los maestros de audición y lenguaje también nos pasa mucho. O sea, no, tienes que hacer los ejercicios del libro 6 y Efectivamente. 7. Bueno, a ver, es un niño que tiene un trastorno de la comunicación social, tiene dificultades para relacionarse, tiene dificultades para expresar un discurso coherente, tiene dificultades para comprender inferencias. Yo creo que, a ver, que ahora va a venir conmigo, vamos a trabajar todas estas habilidades o podemos trabajarlas dentro del aula y los ejercicios de lengua 5, 6 y 7, pues buscáis otro momento y si no hay que mandarles tantos pues sí, en ese momento pues se hacen de otra manera. A mí hay una cosa de nuestra especialidad, aunque no viene ahora con la Sí, pregunta, sí, es cuando los niños, si tú en un momento dado tienes un niño que por una dificultad muy específica tiene que salir del aula y que se está perdiendo un contenido del aula, que ese contenido se le mande como tarea para el hogar, como deberes. sí, Es algo con lo que yo lucho mucho también, porque son niños que tienen dificultades. Oye, pues nos tendremos que coordinar para que si tiene que salir, salga en momentos que no se pierda algo materia importante y que no tenga efectivamente. que llevarse más carga de trabajo, porque luego son niños que por la tarde pues también van a gabinetes psicopedagógicos o a logopedas. Entonces, bueno, perdona que me haya ido un pelín No, no, de pero la llevas toda la pregunta, pero razón. creo que es un tema
que los maestros de audición y lenguaje y los tutores de aula de primaria tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que coordinarnos muy bien para que estos niños no se lleven sobre trabajo por trabajar con nosotros unas habilidades que son fundamentales para la vida. Efectivamente. ¿Qué diferencia existe entre la educación basada en evidencias y la educación informada en evidencias? Bueno, a ver, la diferencia es muy sutil. Normalmente cuando hacemos formaciones o ahora hay pues libros que parece que está, las evidencias parece que están de moda y eso me encanta, es muy importante, ¿no? Pero hay como dos conceptos que se pueden diferenciar. Una es la educación basada en evidencias, que es un conjunto de investigaciones. Tú como docente tienes en cuenta esas investigaciones en las cuales se ha puesto en marcha una práctica educativa y a partir de esa práctica educativa, a partir de datos y evaluaciones, comprobamos si ha funcionado. Entonces yo como docente miro y digo, bueno, hacer esquemas, por ejemplo, este estudio dice que ayuda a mejorar la comprensión lectora y aprender conocimientos o saberes básicos típicos del área de conocimiento del medio. Entonces yo luego aplico esos organizadores gráficos a mi práctica educativa. Eso sería la educación basada en la evidencia. Por otra parte, la educación informada en la evidencia tiene otro pequeño detalle. Es decir, yo tengo en cuenta esas investigaciones que están descontextualizadas del contexto educativo, pero como docente tengo una experiencia, mi experiencia también cuenta, no cuenta solo lo que diga la investigación, también cuenta mi experiencia como docente porque yo he podido utilizar ya organizadores gráficos y con estos alumnos en concreto he visto que no me han funcionado bien, que me ha funcionado mejor un resumen, que también cuenta con evidencias. Entonces, la educación informada de la evidencia es tener en cuenta los estudios de mayor calidad, pero también mi formación Informar. profesional para poder aplicarlo en el aula, la experiencia profesional y luego también hay otra parte que es importante, que tenemos que tener en cuenta nuestro alumnado, ¿vale? El alumnado es muy diverso. Una investigación puede decir que el aprendizaje basado en proyectos con este grupo de 100 alumnos de educación infantil funcionó muy bien, porque esos alumnos igual eran de un contexto social desfavorecido, pero en mi contexto, que es de otro tipo, con estos niños igual no me funciona tan bien. Entonces también tengo que tener en cuenta el alumnado y luego también tengo que tener en cuenta que tiene mucha relación con la evaluación formativa, es ir monitorizando el progreso de los alumnos. A mí esta Claro. investigación me puede decir que funciona muy bien. Hacer esos resúmenes, esos esquemas que hemos visto antes. Vale, pero no se trata yo ya, venga, mando a mis alumnos a hacer resúmenes y esquemas o organizadores gráficos. No, yo les enseño cómo se hacen y voy monitoreando progresivamente en evaluaciones continuas si eso está funcionando para poder hacer modificaciones en mi forma de enseñar, que sería un poco la evaluación formativa. Entonces, educación basada en evidencias, investigaciones mejor realizadas, con una metodología potente, informada, vale, tomo la investigación, pero mi experiencia profesional me ayuda a ponerla en práctica, monitoreo y evalúo a ver si funciona y la adapto a mis alumnos. Esas serían más o menos pues, las La diferencias. diferencia. ¿Cómo surgió tu interés por la educación basada en evidencia? Bueno, pues empecé a hacer el máster, yo no sabía que era ese término. Yo me acuerdo, esto es una anécdota también, en la diplomatura en Málaga, cuando empecé a estudiar en la de audición y lenguaje, me acuerdo que en una clase, no me acuerdo ni cuál era la asignatura ni nada, el profesor preguntó, era el primer año, y preguntó, ¿creéis que se puede aplicar la investigación a la educación, a los colegios? Y nos quedamos todos, me acuerdo, con una cara de, ¿qué nos está? Investigar con niños, ¿no? Era como igual algo no ético, ¿no? Tiene Ya, esa parte.
y no supimos contestar nadie. Y nos dijo, ¿qué pone en la entrada de la facultad? Ciencias de la educación, ¿no? La educación es una ciencia. Entonces, claro que se puede investigar y es necesario investigar. Entonces, esa fue como un inicio que me hizo reflexionar y me dejó ahí como un gusanillo para conocer un poco más de qué iba esto. Pues luego, cuando me fui a Salamanca a hacer ese máster de estudios avanzados sobre el lenguaje, la comunicación y sus patologías, recibí una beca de colaboración con el Departamento de Psicología y de Educación y estuve pues trabajando en un proyecto que era el proyecto Loleva, que hay un instrumento de intervención que está a la venta, que es el LOLE, del lenguaje oral al lenguaje escrito, que es de conciencia fonológica. Entonces estaban validando una prueba de evaluación de la conciencia fonológica. Entonces, pues nada, yo me dedicaba a pasar esas pruebas en los colegios y para validar ese instrumento y que fue mi trabajo fin de máster. Y también valoramos si una prueba que se llama CHEXI, que es un cuestionario que cubre los docentes sobre los niños, que se tardan 5 minutos, puede predecir el desempeño posterior de los niños en conciencia fonológica y en el aprendizaje inicial de la lectoescritura. Y parece que casi es, ¿no? Que el funcionamiento cognitivo de los niños, valorado a través de la observación por el docente de forma fácil, nos da pistas de aquellos niños que igual cuando empiezan a enfrentarse a la lectoescritura pueden tener dificultades. Entonces, ese fue como mi inicio. Luego, por suerte, pues empecé a saber quién era Gerardo Aguado, Juan Cruz Ripoll, Marta Ferrero. Entonces ya empecé un poco a leer, ¿no? Y ya en Google ponía educación basada en evidencias, a ver qué es esto, ¿no? Y me fui dando cuenta, claro, que era muy coherente lo que se planteaba, ¿no? Que cuando hagamos algo en el aula, oye, que haya Que tenga un pruebas sentido. que tenga algún sentido, que haya unas pruebas o un fundamento de que eso va a funcionar, probablemente, porque hay a veces que puede ser que no nos funcione. Pero sí que era muy interesante que me servía o que, bueno, nos debería servir a todos para huir de pseudoprácticas educativas o de modas educativas, ¿no? Que muchas veces pues están muy en boca de todo, ¿no? De repente, pues educación, venga, ahora toca constructivismo. Pues bueno, constructivismo. Ahora, después de unos años, toca tecnologías. Venga, tecnologías. Entonces nos sirve un poco y a mí me servía para guiarme en eso. Oye, he ido a esta charla, pero es que están mezclando cosas tan diferentes que a mí algo aquí no me cuadra, ¿no? Parecía que iba a ser una charla de innovación y si te hablaban de estilos de aprendizaje, de conexiones cerebrales, de todas esas cosas, es que era una charla maravillosa. Pero luego en casa, pues reflexionabas y investigabas un poco más y te dabas cuenta de que había muchas pseudoprácticas educativas o modas, entonces pues nos ayuda un poco también a separarnos de esas cuestiones. ¿Cuáles son las limitaciones para aplicar en el aula la educación basada en evidencia? Bueno, Antonio, pues por desgracia las limitaciones son, Son son muchas. muchas y muy variadas. En primer lugar es que los docentes no hemos sido formados y no está entre nuestras labores realmente dedicarnos a leer y leer artículos que conllevan muchísimo tiempo, saber analizarlos para tomar una decisión si con un determinado grupo de alumnos voy a utilizar el aprendizaje basado en el descubrimiento, el aprendizaje basado en proyectos o la enseñanza directa. O sea, no estamos formados y nuestras funciones tampoco conllevan eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque también otra limitación es nuestro tiempo. O sea, nosotros tenemos un tiempo que dedicamos a nuestra función docente, luego en casa pues dedicamos tiempo también, pero bueno, también tenemos una vida, o sea, esto no puede ser estar todo el día metidos en tarea. Entonces, pues las limitaciones de tiempo pues también es algo que es muy difícil.
Luego otra limitación es que las bases de datos, por ejemplo, la mayoría donde se publican los estudios de calidad, pues son privadas, son de pago. Hay algunas formas que ya veremos que, bueno, pues que podemos aplicar esto de la educación basada en la evidencia, pues sin tener tantos conocimientos, dedicar tanto tiempo. Y luego, pues otra limitación, otra gran limitación es que la cantidad de información que tenemos que analizar sobre una práctica, o sea, es abrumadora, muchas veces o sea, es imposible. Y luego aparte que un estudio no dice lo mismo que otro. O sea, yo puedo estar leyéndome un estudio y estoy viendo los deberes son eficaces en primaria, 40 minutos al día, dependiendo del curso, y ya he dicho, bueno, ya estoy empoderado, voy a mandar deberes, pero luego sigo investigando un poco más y me encuentro otros dos que dicen lo contrario. Luego Y ya también entonces, sí, otra limitación sería el idioma, ¿no? y el Porque idioma, la investigación, la mayoría de los artículos están eh, en inglés, sí, esa es otra normalmente. limitación grande porque no somos un país en el que los idiomas nos vayan realmente bien. Otros países, por ejemplo, de Hispanoamérica, tienen niveles mucho más altos de forma general, estamos hablando, evidentemente, pero muchas veces hablas inglés con gente hispanohablante o sea, y alucinas, pero en España el inglés, pero bueno, hoy por suerte igual es otra limitación que podemos paliar, ¿no? Pues porque tenemos muchas aplicaciones que nos pueden traducir. Evidentemente las traducciones no son perfectas, pero bueno, cuando vamos leyendo y vamos sabiendo un poco de qué trata ese artículo, tenemos más conocimientos previos sobre lo que estamos leyendo, pues esas limitaciones de errores que se puedan dar en la traducción, pues los podemos identificar. ¿Cómo pueden implementar los docentes prácticas educativas basadas en evidencia? Vale, pues este es un tema que me encanta. A ver, la práctica educativa basada en la evidencia parte de estudios científicos, parte de la ciencia. El estudio básico, que lo voy a nombrar de forma muy breve, pero que no quiero o sea, que sea un aprendizaje o algo para la gente, no, lo nombro para que haya un conocimiento, pero luego vamos a ver eh, vamos a poner algunos ejemplos, voy a compartir la pantalla para ver cómo se puede hacer sin tener conocimientos de esto. El estudio o el diseño experimental básico es el diseño controlado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un grupo experimental, nos imaginamos un aula, y hay un grupo control, que es otra aula. Entonces nosotros en el aula, en el grupo experimental, ponemos en práctica una, por ejemplo, vamos a poner el resumen, que estamos hablando antes del resumen. Pues vamos a decir, con esta aula vamos a trabajar durante 6 meses el resumen. Y con la otra aula no hacemos resumen. La otra aula, que es la del grupo control, sigue su proceso educativo normal. Entonces, cuando han pasado esos 6 meses, evaluamos en el grupo experimental y en el grupo de control, en esas dos aulas, el nivel de comprensión lectora y vemos a ver cuál tiene más nivel. Se supone que con el que hemos trabajado el resumen, si es una práctica que funcione, en esa prueba de evaluación va a puntuar más alto. Vale. Alguien me podría decir, no, pero eso tiene trampa. O sea, eso no tiene ahí algunas lagunas, algunos sesgos, porque las dos aulas podrían no tener el mismo nivel inicial Claro. de comprensión lectora. Pues tiene toda la razón. Eso es una limitación de una investigación, sería una limitación metodológica. Entonces, ¿qué se hace? Se hace, los participantes de esa investigación se agrupan en el grupo experimental y en el grupo control aleatoriamente, al azar. Es decir, un programa informático me dice que estos 50 alumnos que van con un número, cuáles tienen que ir a un grupo y cuáles tienen que ir a otro. Entonces, se supone que la aleatorización hace que los grupos sean equivalentes. Pero en educación tenemos más problemas. ¿Qué ocurre? En un colegio yo tengo el aula
A de primero de primaria y el aula B de primero de primaria. ¿Cómo vamos a aleatorizar a los alumnos durante 6 meses? O sea, eso es imposible. No puedo mezclar a los Claro, alumnos son dos de clases. un Claro, aula y otra. O sea, sería algo que no es ético y que no se puede hacer. Entonces, lo que se suele hacer habitualmente son estudios controlados, porque hay dos grupos, pero no aleatorizados. Es decir, cada grupo trabaja con su aula, pero se comprueba previamente que el nivel de comprensión lectora es equivalente. Es decir, los dos grupos, los dos aulas, hemos evaluado previamente y hemos dicho, sí, sí, o sea, no hay diferencias, comprenden igual. Entonces, cuando hemos puesto a un grupo a hacer resúmenes y al otro no, y luego valoramos la comprensión lectora, ya sabemos que el que tenga más nivel, si el grupo experimental tiene más nivel, es que ha sido efecto de los resúmenes, de trabajar los resúmenes. Entonces, estudios de estos sobre una práctica educativa concreta nos podemos encontrar 100, 50, 120. ¿Qué me voy a poner a leer en inglés? Muchos estudios no los voy a encontrar porque son en bases de datos de pago y son difíciles de interpretar. ¿A leer todos? No. Pues hay otras herramientas, ¿vale? Entonces, aquí sí que voy a compartir un momento la pantalla, si me lo permites, sí, porque por me supuesto. interesa pues que lo podamos ver de forma práctica, o sea, que no quede esto solo en, bueno, Juan, el muchacho este que es a él, me ha contado que sí que hay que aplicar la evidencia, pero ¿cómo narices hago yo esto? Entonces, pues bueno, varias formas que son bastante sencillas, vamos a compartir, ¿vale? Son estas. Tú me dices si se ve, ¿vale? Sí, perfectamente. Vale, bueno, aquí hay como niveles de evidencia. Lo primero es esto que hemos hablado, estudios controlados aleatorizados, ¿vale? Este tiene un nivel de evidencia media alta, o sea, está muy bien. Luego, la evidencia media, que está aquí abajo, que son esos estudios controlados no aleatorizados de los que hemos hablado, de como no puedo mezclar dos aulas, Claro. compruebo que tienen un nivel equivalente en lo que yo voy a trabajar. Y por último, la evidencia baja, estudios descriptivos, es decir, donde se describe una práctica educativa, como yo hago algo, estudios correlacionales, donde, por ejemplo, evalúo la conciencia fonológica en un niño y evalúo la lectoescritura en ese mismo niño y veo si hay una relación, es decir, a mayor conciencia fonológica, mayor nivel de lectura. Y luego, conferencias, cursos o charlas en las que nos aportan estudios y opiniones de expertos. Estos son peligrosos, ¿vale? Como ya he comentado antes. Aquí tenemos que tener cuidado y siempre que vayamos a una formación, a una conferencia, o de un experto o de quien sea, oye, tenemos que tener ese pensamiento crítico y si hay alguna cosa que vemos que nos chirría, pues intentar aplicar esto que yo te voy a contar ahora. ¿Cómo lo podríamos hacer de forma fácil? Entonces, hay varias formas. Una es Google. Estos son ejemplos, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Imagínate que queremos comprobar si hay evidencias o qué dice la ciencia sobre el diseño universal de aprendizaje. Aquí lo tenemos. Pues simplemente tenemos que poner metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? El metaanálisis es cuando hay 50 estudios sobre una práctica educativa y cada práctica educativa me dice una cosa diferente, se hace un metaanálisis. Ese estudio coge todo lo que se ha investigado sobre ese tema y saca una conclusión. Entonces, a mí me interesa buscar metaanálisis en Google. Entonces, pongo metaanálisis y como voy a hablar del diseño universal de aprendizaje, utilizo este término. Siempre buscamos en inglés. Si no sabemos, pues usamos un traductor. Entonces, nos vamos a Google y lo ponemos aquí. ¿Vale? Y ya vemos que nos salen diferentes estudios científicos, ¿vale? Tiene que poner metaanálisis. Por ejemplo, vamos a ver efectividad del diseño universal de aprendizajes. Un metaanálisis de la literatura de estudio, es decir, de los estudios que se han publicado desde el año 2013 y 2016. Y simplemente vamos a parar y ojeamos el resumen. No necesitamos más para tener una idea general de si esa práctica educativa funciona, puede funcionar o no puede funcionar. Entonces, este metaanálisis dice
Bueno, para examinar su eficacia se realiza un metaanálisis de investigaciones publicadas en revistas de 2013 a 2016. Y dice, los resultados de este análisis sugieren que el DUA es una metodología de enseñanza eficaz para mejorar el proceso de aprendizaje en todo el alumnado. ¿Vale? No se ha demostrado su impacto en los resultados educativos. ¿Vale? Es decir, ¿qué sacamos de conclusión del DUA? Que parece que sí, que funciona, que mejoran los resultados, pero todavía no sabemos cuánto los mejora. Es decir, los mejora mucho, mucho, muchísimo o los mejora poco, poquitito, ¿vale? Entonces, esta es una forma de buscar evidencias sobre un aspecto, en este caso, aquí tenemos otro, ¿vale? Miramos, podemos mirar algunos. Este también, a ver cómo dice, diseño universal para el aprendizaje y la educación de estudiantes con discapacidad intelectual. Una revisión sistemática, que es un sinónimo de metaanálisis, con algunas diferencias. A ver qué dice. Los estudios revisados confirmaron la efectividad de estas intervenciones en la educación de estos estudiantes, tanto en los aspectos académicos como sociales y conductuales. Este estudio recomienda investigación adicional. Bueno, pues de esta forma hemos visto que hemos tardado 5 minutos, no creo que más, en valorar, oye, pues si existen La evidencias sobre efectividad. el diseño universal de aprendizaje. ¿Se podría profundizar? Sí, mucho más, pero a veces no es necesario. Es simplemente pues tener unas nociones básicas. Seguimos, pues hoy en día con la inteligencia artificial, pues tenemos páginas que nos ayudan a analizar qué se sabe sobre una práctica o un recurso. Por ejemplo, un ejemplo con IA Elicit. Nos vamos aquí, ponemos Elicit, perdón, que hay que quitarlo de ejemplo, ¿vale? Y esta sería la página. Es un asistente de investigación. Entonces, aquí sí ya nos dice, hago una pregunta de investigación para generar, estos son todos gratuitos. Luego hay versiones pro que profundizan más, pero al no ser que seas investigador, no hacen falta. Entonces, aquí podríamos poner, existen evidencias sobre la eficacia de los deberes. Pues lo cogemos en inglés siempre. Bueno, y como estás viendo, oye, el traductor de Google pues hace maravillas para aquellos que no tengan un nivel muy alto. Y aquí te dice, buena pregunta de investigación. Pues ya está. Le damos aquí. Y se pone a analizar y nos saca un resumen. Esto es maravilloso. O sea, esto yo cuando empecé a descubrirlo me dio muchas alegrías porque antes había que hacerlo todo a mano. A ver, se siguen Claro. haciendo esos metaanálisis a mano. Ripoll y yo estamos haciendo uno porque son más precisos. Pero bueno, esto nos da ideas. A ver qué dice de los deberes. Las investigaciones sugieren que las tareas escolares generalmente tienen una influencia positiva en el rendimiento académico, en particular de grado 7, que es primero de la ESO, a grado 12. Se ha descubierto que las tareas escolares en línea, es decir, online, aumentan el rendimiento de los estudiantes y son percibidas como un método de estudio eficaz por los estudiantes. A ver, vamos a ir aquí al final ya para no entretenernos mucho. Las prácticas eficaces de tareas escolares incluyen tareas diarias y revisión sistemática por parte de los profesores. Es decir, no sirve de nada, yo le mando los deberes al niño y luego no los corregimos en clase o no les damos ese feedback correctivo. El feedback correctivo es Efectivamente. fundamental. Es decir, ¿qué espero yo de ti? ¿En qué has fallado? ¿Y cómo puedes mejorarlo? Y yo te guío y te ayudo, ¿vale? Y bueno, y dice, estos hallazgos sugieren que la tarea puede ser una herramienta eficaz para mejorar el rendimiento académico cuando se implementa adecuadamente. Bueno, pues el ICIT es otra que nos da o nos ayuda a localizar evidencias. Consensus es otra de estas. Inteligencias artificiales. Aquí la tenemos. Y aquí es donde preguntamos. Abrimos esto, ya lo tengo todo escrito para ir más rápido y no se hiciera tan pesado. Y aquí vamos a hablar de la repetición. ¿Existen evidencias sobre la eficacia de la repetición de un curso? Pues bueno,
Pues vamos a ver qué dice la página web de Consensus. La dejamos trabajar un poquito. Bueno, y aquí nos dice que ha buscado 9 fuentes, ¿vale? 9 estudios. Y dice, la evidencia sobre la repetición del año escolar es mixta. Poco o negativo impacto en el rendimiento académico de la mayoría de los estudiantes. Y aquí vemos que 5 estudios han dicho que no es efectivo. Uno, que los resultados han sido mixtos, es decir, a veces en algunos niños efectivos y en otros no. Aquí no se indican resultados en este estudio y en este parece que sí hay buenos resultados. Pero de forma general, parece que la repetición de curso no es adecuada. Es negativa, ¿no? Entonces, es muy importante cuando vamos a hacer o se piensa que hacer repetir a un niño va a ser un milagro, pues parece que la investigación dice todo lo contrario, que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer repetir a un niño, ver muy bien en qué curso va a repetir y especial cuidado cuando el niño tiene necesidades. Por Claro. ejemplo, un niño con dislexia. O sea, si le hacemos repetir a este niño, creemos que va a aprender a leer mejor haciendo las mismas cosas que habíamos hecho el año pasado, pues no tiene mucha lógica. Entonces, pues bueno, parece que la repetición no es la opción más adecuada. Luego seguimos con Future House. Uy, ¿qué me he pasado? Y le vamos a preguntar, ¿lectura en papel o lectura en pantalla? Ahora que está muy de moda las Efectivamente. tablets y que hay muchos defensores y muchos detractores. Explotado. Pues vamos a ver qué dice Future House. Future House. Pues lo mismo, aquí entraríamos en nuevo, nuestra plataforma, y aquí hay varias opciones, ¿vale? Tienen a un cuervo que hace un tipo de cosas, tienen un falcon que hace otro tipo de cosas, al fénix y al búho, ¿vale? Entonces, a nosotros nos interesa este. Produce un informe extenso con muchas fuentes, es decir, con muchos estudios, bueno para revisiones de literatura y evaluación de hipótesis. Es decir, esto sería casi como hacer un metaanálisis de forma manual, pero que más o menos te lo hace esto. Entonces, estas herramientas no pueden sustituir a los metaanálisis que se hacen de forma manual, revisando toda la literatura de una en una por una persona, pero como comento, está muy bien para tener una idea de sobre qué o hay evidencias o sobre aquello que no funciona. Entonces le damos un tiempo, bueno, este tiene un tiempo estimado de 3,32 porque hace una revisión bastante extensa, pero creo que lo había dejado ya aquí puesto. No, aquí, ¿vale? Para ahorrar tiempo. Entonces, leer en papel o leer en pantalla. Te ponen un resumen, una introducción, una justificación eh, y luego nos vamos a ir al final porque no tenemos ganas de leerlo todo y nos vamos a ir a las conclusiones, ¿vale? Y dice, en resumen, la literatura existente revela que si bien el rendimiento en comprensión y retención puede parecer equivalente en formatos impresos y digitales, bajo ciertas condiciones experimentales, los procesos cognitivos y metacognitivos más profundos involucrados en la lectura son consistentes más robustos en los textos impresos. Es decir, ¿tenemos que eliminar de los colegios dispositivos electrónicos para lectura? No, eso no quiere decir esto. Pero no debemos abandonar lo impreso, porque lo que dice la evidencia hasta ahora es que se comprende mejor en texto impreso. Sí que es cierto que la lectura en formato digital también tiene algunas ventajas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una relectura rápida o buscar cierta información, puedo hacer una búsqueda de palabras clave, que eso no lo puedo hacer en un libro y me dice exactamente dónde está la información de mi interés. Pero parece que no debemos tirar a la basura los libros impresos todavía, que tienen mucho potencial y de momento superan a la lectura en dispositivos digitales. Bueno, aquí había puesto otra.
que dice, ¿qué es más efectivo, la enseñanza directa, el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje por descubrimiento? La había respondido con estos tres buscadores, pero no la voy a enseñar. Bueno, pues así esto va a servir para que también la gente que nos esté viendo, pues tenga un poco de curiosidad y utilice esas tres herramientas que les hemos compartido y comprueben y saquen conclusiones por sí mismos y se vayan iniciando en esto de la educación basada en la evidencia, que está muy Efectivamente, bien y ya te digo, pues que nos empodera mucho porque justificamos. Yo cuando le digo a un padre, o bueno, yo no mando deberes, soy maestro de audición y lenguaje, pero cuando comparto con algún compañero y se critica tanto los deberes, hay que saber que hay formas y formas de mandarlos, efectivamente. pero hecho de forma adecuada, son efectivos. Y es cierto que son más efectivos en secundaria que en primaria, eso dicen las evidencias. En ese periodo. Pero eliminarlos como hubo una campaña en todas las televisiones, cuidado, no, eso no puede ser así. Entonces esta, pues la dejo ahí, pues si alguien quiere echar un vistazo y la siga y sigue investigando. Luego, ¿qué tenemos? Esto en España tenemos solo una página que es de hace poco, pero en otros países tenemos fundaciones o organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que hacen? Sintetizan todas las investigaciones que hay sobre una práctica educativa en concreto y luego hacen una guía o un informe de fácil acceso para los docentes. Eso es una maravilla. O sea, estas guías te dicen exactamente lo que tienen evidencias y lo que no tiene evidencias, qué funciona mejor y te describe cómo se puede aplicar en el aula. Entonces, estas guías, por ejemplo, esta es del Reino Unido, que es la Fundación de Dotación para la Educación, y si pinchamos en el enlace, pues bueno, nos sale aquí esta página que es el kit de herramientas para la enseñanza y aprendizaje. Entonces, vemos aquí? Vemos el costo de la implementación, es decir, cuánto cuesta implementar esta práctica educativa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, si una práctica educativa funciona, es decir, tiene un efecto positivo, pero es pequeñito, la podemos implementar si es muy barata. Es decir, ya tiene un efecto, funciona. No es la que mejor funciona, pero sí funciona y es muy baratita. No me cuesta dinero, entonces se puede poner en marcha. Pero ¿qué ocurre cuando el coste de la implementación es muy alta? Ahí hay que valorar el tamaño del efecto, el cómo de efectiva es. Es decir, si es una práctica educativa que funciona, bueno, tiene evidencias, hay un pequeño tamaño del efecto que muestra que los estudiantes van a mejorar, pero van a mejorar muy poquito y esa práctica educativa es tan cara, pues igual no merece la pena ponerla en marcha. Luego tenemos esto, que es la fuerza de la evidencia, y el impacto en meses, que el impacto es el número de meses adicionales que progresa el alumnado al recibir esa práctica en comparación con el alumnado que no recibe esa práctica. Y aquí nos van poniendo diferentes ejemplos que han investigado. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver eh, los deberes, que los hablamos antes, ¿vale? La tarea. Es algo muy barato. Es decir, no cuesta dinero a un centro educativo o a la administración. La evidencia, hay evidencia, es solo un candado, todavía no es una evidencia sólida, pero sí hay evidencia, y dice que el aprendizaje de los niños que reciben tareas en comparación con los que no reciben aumenta 5 meses. O sea, es considerable. Una guerra contra los deberes no tiene sentido, pero hay que mandar los deberes de forma adecuada. Luego, aparte, si aquí entramos, pues nos da más información. ¿Qué es esto de los deberes? ¿Cuáles son los hallazgos clave? ¿Cómo de efectivo es el enfoque detrás de la media? Es decir, mira, aquí nos dice que en las escuelas secundarias el alumnado muestra una mejora de 5 meses, los que reciben deberes, pero en primaria son 3 meses. Es decir, en primaria hay que cuidar más los deberes. Ah, Y bueno, y nos trae más información.
Por ejemplo, los estilos de aprendizaje, que se ha hablado mucho, aquí vemos que ni siquiera hay evidencias, ¿no? Pensamos que hay niños que son más visuales, que aprenden mejor de forma visual, otros más auditivos, otros por el movimiento, pero bueno, las investigaciones que se han hecho al respecto parece que los estilos de aprendizaje son una pseudo práctica. Es decir, el niño va a aprender mejor cuando por más vías le entra la información. Es decir, si le presentamos la información de forma visual, de forma auditiva y aparte realiza una tarea motora, pues lo va a aprender mucho mejor que si recibe la información únicamente por una de esas vías. De hecho, esto se probó en un estudio muy interesante de que en el cual a los niños se les pedía que identificaran su estilo de aprendizaje y luego se les enseñaba en función del estilo de aprendizaje que habían seleccionado. Pues se vio o se observó que aprendían mejor a los niños que se les había dado la información por las tres vías de acceso, esas tres vías de acceso a la información, y aquellos que habían elegido su vía de acceso de información preferente obtenían peores resultados. Entonces, bueno, pues son datos que son curiosos. Y nada, vamos a ver Aprendizaje Visible de John Hattie. Este es un autor que ha escrito ya 3 libros, si no me equivoco, ya se han empezado a traducir al español, que es muy importante. Y este hombre y su grupo han analizado un número innumerable de metaanálisis de esos estudios superpotentes de nivel de evidencia alta. Y lo que van haciendo un ranking de prácticas educativas. Entonces, aquí tenemos la clasificación de ranking y aquí abajo pues tenemos una imagen, un listado con las prácticas educativas y a la derecha el tamaño del efecto. Cuando mayor sea el tamaño del efecto, Es mejor, más ¿no? eficaz, es mejor esa práctica educativa. Bueno, y aquí pues se van organizando, ¿vale? Bueno, hay un montón, se pueden consultar, hay algunos que tienen efecto. Este autor dice, aunque tiene un criterio muy estricto, aunque bajo mi punto de vista yo no soy tampoco nadie para contradecir a este hombre, él dice que los efectos son deseables cuando son a partir de 0,40, es decir, de aquí hacia arriba. Pero bueno, yo pienso que efectos de 0,25, como hemos hablado antes, 0,20 si son significativos y la práctica educativa es baratita, pues nos interesa utilizarla. Y luego, bueno, tiene también aquí prácticas que han Negativo. resultado con un impacto negativo, ¿vale? Por ejemplo, tener TDAH, la depresión, bueno, y ver la televisión, familias desestructuradas, bueno, pues hay prácticas que han valorado también y tienen un impacto negativo en la educación. Y luego la última ya que vamos a ver en inglés, perdón, no, en español es que funciona, sí, esta, la de que funciona en educación, que es de la Fundación Jaume Botil junto al Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas. Esta ya es en español, ¿vale? Y la verdad que yo la descubrí hace poco tiempo, la descubrí por un libro que publicó Juan Cruz Ripoll, como mucho o la mayoría de lo que descubro. El libro ese que publicó se llama Un marco para la mejora de la competencia lectora y habla de las fuentes de evidencia que hay en español y esta es una de ellas. Entonces aquí nos dicen, podéis encontrar todas las publicaciones y han analizado todas estas prácticas educativas. Por ejemplo, ¿qué funciona en educación? ¿Los incentivos salariales para el profesorado tienen evidencias? Es decir, si hay incentivos a los profesores, ¿mejora la formación o la educación de los aprendizajes de los alumnos? Esto viene de estudios realizados la mayoría en Estados Unidos, porque parece que allí si hay incentivos salariales, se premia a los docentes, pues parece que sí que funciona, que el alumnado, cuando hay incentivos salariales, los docentes están más motivados y parece pues que tiene cierta evidencia de su eficacia. Bueno, y aquí hay muchas más que ya no me voy a parar, las dejo pues para que la gente las pueda ver, leer si quieren y bueno, pues saber un poco más sobre este tema.
Y luego ya lo último, en España tenemos blogs interesantes. Muchos ya se han hablado en tu podcast de entrevistas. Comprensión lectora basada en evidencias, de Juan Cruz Ripoll, que sintetiza mucha evidencia. De la evidencia al aula, este es el de Milagros Tapia. El de evidencia en la escuela, si tú supieras, el McGuffin educativo, enseñanzo desde la evidencia, que es el que comparto con mi mujer. Y bueno, y se me ha olvidado poner otro que es muy interesante, que es el de dificultades específicas para el aprendizaje de Julián Palazón. Bueno, y esto ha sido pues lo que quería enseñarte y mostrar a los seguidores, pues que la aplicación de la educación basada en la evidencia no es sencilla, pero tenemos herramientas que, bueno, pues que nos pueden guiar, nos pueden informar a la hora de tomar una decisión sobre qué práctica o qué recursos o qué materiales podemos utilizar. Eh, Juan, te iba a decir, ¿tú me ves? ¿Perdona? ¿Tú me ves a mí? Sí, sí, perfectamente, Antonio. Es que yo no te veo a ti, ¿sabes? Ah, ¿no me ves a mí? Te estoy escuchando, pero no te veo. A ver. Espera que voy a dejar de compartir. Ahora, ahora. Vale, que dejé compartido y no me... Sí, nos Es- vemos otra Lo, vez. lo último, lo que han sido las páginas últimas no me han salido, ¿sabes? Vale, Se me ha quedado la pantalla en negro. No sé por vale. qué. Pues si quieres, espera, lo vamos a compartir otra vez rápidamente, que ya sabemos cuál ha sido el error. A ver, ahora sí, ahora Se sí. ve, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Es que no sé por qué se ha quedado en blanco. No Vamos a pasa ver. nada. Bueno, pues eso, tenemos el blog de comprensión lectora basada en la evidencia de Juan Cruz Ripoll, de la evidencia al aula, de Milagros Tapia, evidencia a la escuela. Si tú supieras, este es el de Marta Ferrero, el McGuffin educativo, enseñanzo desde la evidencia, es el que comparto con mi mujer. Y luego no he puesto que se me ha pasado el de Julián Palazón, que es muy interesante también, dificultades específicas de aprendizaje. Bueno, y esto es lo que te quería mostrar, Antonio, y pues que la gente conociera que sí que hay limitaciones, pues como todo en la vida, para aplicar la educación basada en la evidencia al aula. Pero bueno, por suerte hay herramientas que nos permiten pues tener una base y empezar a plantearnos y saber que pues qué es más adecuado para nuestros alumnos. Sí, efectivamente. ¿Qué prácticas educativas son ineficaces según la investigación? Bueno, pues ya hemos visto alguna de ellas, ¿no? Una que parece que Efectivamente. es ineficaz son los estilos de aprendizaje. Efectivamente. Hay otras, como por ejemplo, bueno, pues esto ha hablado mucho Gerardo Aguado y Susana Ibar habla ahora también de ello, ¿no? Las praxias, que bueno, que Sí, no solo las hemos hecho los maestros de audición y lenguaje, yo he hecho efectivamente. prácticas, praxias, se han hecho en infantil, pero bueno, pues parece que su eficacia no es que no se haya investigado, ¿no? Es que se ha investigado y se ha visto Efectivamente. que no sirve, ¿no? Que no ayuda para desarrollar el lenguaje. Luego, por ejemplo, también son muy habituales las fichas, esto cuando lo digo en algunos cursos, Sí, sí. no sé, como sale un poquillo de revuelo allí, se escucha a la gente hablar y yo pues quiero que compartan conmigo, ¿no? Pero parece que las fichas relacionadas con la memoria, la atención y todas estas cosas, parece que cuando están descontextualizadas de la tarea, no funcionan, no son efectivas. Me voy a explicar mejor. Imagínate, sabemos, y eso está muy claro, que existe una relación muy importante entre la memoria de trabajo y la lectura y la adquisición de la lectoescritura y la comprensión lectora. Vale, pero si yo, por ejemplo, a un niño le enseño una lámina con 5 objetos, ¿vale? Y le digo, mira los objetos, luego quito esa lámina y le presento otra lámina en la que están todos los objetos menos uno, y le digo que recuerde qué objeto fallaba o qué objeto ya no está, eso es una tarea de memoria.
de memoria visual. El niño tiene que retener una información ahí y con esa información que retiene, contrastar con la nueva información en la que falta una figura. Entonces, parece que esas tareas no tienen un impacto con otras tareas que no están, no existe una relación directa, no hay esa transferencia. Es decir, sí, yo ahí estoy trabajando con ese niño la memoria o haciendo laberintos o juegos de diferencias que se utilizan a veces para trabajar la atención, pero eso no se va a transferir y no va a impactar en el aprendizaje, en el desarrollo de la lectoescritura y tampoco pues del cálculo matemático. Entonces, las fichas pues de ese tipo pueden estar bien, pero tienen que tener un objetivo concreto, es decir, el niño va a aprender lo que está haciendo, aprendiendo a hacer en esa ficha. Es decir, si el niño hace muchos laberintos, va a ser muy bueno haciendo laberintos. O si el niño está identificando diferencias entre dos imágenes, va a ser muy bueno identificando diferencias, pero no va a haber una transferencia a otros aprendizajes en los cuales está implicado la memoria y la atención, como es la lectoescritura. Y luego así también, bueno, podríamos comentar el fantasma de la lateralidad, ¿no? La lateralidad cruzada, que bueno, que tradicionalmente se ha entendido, oye, pues que los niños que tienen una lateralidad cruzada o que hay una relación con las dificultades de aprendizaje de la lectura, es decir, la lateralidad cruzada son esos niños que escriben con la derecha y patean el balón con la izquierda. Pero bueno, se ha encontrado que no hay ninguna relación, que no existe esa relación y que las intervenciones relacionadas con la mejora de la lateralidad, incluso de la orientación espacial, pues que tampoco tienen ningún impacto en los aprendizajes. Es otro mito que debemos, pues que deberíamos ir desterrando. Y bueno, estos son algunos ejemplos de las prácticas. Comentarte la última que me acabo de acordar ahora, que fue hace años, que había gabinetes que la proponían, que es los ejercicios de conexiones cerebrales, ¿no? Que son un grupo de ejercicios motores, como saltar a la pata coja, gatear, poner pinzas, una serie de ejercicios que se supone que facilitan o que fomentan las conexiones entre los hemisferios del cerebro y que esto va a mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Esto habitualmente se proponía para niños con necesidades y sabemos que es una pseudoterapia actualmente, bueno, y es triste pues que, bueno, que los niños pierdan el tiempo y niños pues tan vulnerables como son los niños que tienen necesidades. Eh, Dar más datos en los problemas, sobre todo para, en el caso de los niños que, por ejemplo, tienen dislexia, datos pero que son ineficaces, que no los tienes que la mayoría de los Mm, casos es por complementar los problemas, ahí también sería ineficaz, ¿no? Sería mejor dar mm. datos concretos, ¿no? Sí, hay que ir muy, tú lo has comentado perfectamente. En uno de los cursos que di, nunca me olvidaré de esa docente, era una señora mayor de religión. Y bueno, yo planteaba la pregunta, ¿no? De qué era lo mejor que podíamos hacer, ¿no? Para estimular en infantil y en primero de primaria para la lectoescritura, ¿no? Y esta señora, muy sabiamente, tenía mucha experiencia, me dijo, lo mejor es leer y escribir. Eso se me quedó ahí grabado, nunca me olvido. Es decir, si un niño tiene dislexia, todo lo que sea realizar tareas descontextualizadas del problema que tiene, que es leer y escribir, nos podemos poner en alarma de que va a ser una pseudoterapia, de que no va a funcionar. Es cierto que luego existe el efecto que muchos padres, ¿no? Que claro, están llevando a su hijo, que cuesta tiempo, que cuesta dinero, es un problema, se agarra muchas veces a un clavo ardiendo y justifican, ¿eh? Es eso que le llaman, creo, la disonancia cognitiva, es decir, te estamos diciendo que eso no es, no es lo más adecuado, que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero claro, como ya tienen esa creencia y asumen y ven que el niño mejora, claro, claro, es que lo raro sería que no mejorara, un niño mejora a pesar de nosotros siempre. Entonces, pues es difícil hacerles cambiar
de pensamiento, ¿no? Y se hacen tareas pues que no tienen nada que ver con la lectoescritura, por ejemplo, tareas de movimientos oculares, que el niño siga una pelota por la pantalla, ¿no? Eso ya lo rechazó la Asociación Estadounidense de Optometría, ¿no? Sacó un estudio hace años. Entonces, pues claro, pero es difícil cambiar porque los padres siempre hacen lo mejor para sus hijos. O sea, eso es 100% así, eso no lo podemos negar, pero a veces no tienen las herramientas para elegir en estos casos de niños con necesidades qué es lo mejor. Y es muy difícil a veces cuando ya llevan cierto tiempo hacerles cambiar de parecer. Pero bueno, cuando vemos que es algo que es una pseudoterapia, tenemos que intentarlo, tenemos que ser muy convincentes, aunque sea irnos a tomar un día un café con ellos o algo para que sea una charla distendida Sí, y conseguir pues que reciban un tratamiento pues más adecuado. efectivamente. ¿Qué consejos daría a una persona que quiera iniciarse en la investigación basada en evidencia? Bueno, para aplicarla de forma breve ya hemos visto que tenemos algunas ideas. A ver, esto sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que están en formación y que vienen ahora, pues recordarles que magisterio, ¿no? Es una carrera de mucha responsabilidad. Yo, como te dije, caí en ella por casualidad, pero se convirtió en una de las cosas más importantes de mi vida junto a mi familia. Entonces es muy importante que se formen, que hagan esa carrera, que no es suficiente, que lean, que lean, que lean autores relevantes sobre la investigación educativa. Tenemos muchos en España que también intenten proseguir la investigación con trabajos de fin de máster, ¿vale? Sé que pues económicamente no es fácil porque está todo carísimo hoy en día por las nubes, pero que tengan esa inquietud. O sea, lo más importante para tener conocimiento sobre la educación basada en evidencias y aplicarlas es tener inquietud y ganas. O sea, muchas veces se aprende más de forma personal, con una guía mínima, saber más o menos lo que queremos y preguntando. O sea, yo a Gerardo Aguado me acuerdo que le preguntaba muchísimo antes de conocerlo, de conocernos en persona, a mucha gente. Yo le he preguntado a mucha gente y la mayoría son muy amables y te contestan amablemente aportando lo que ellos saben. Y yo a Aguado me acuerdo que le escribía muchísimo. Oye, Aguado, que soy un docente de La Rioja, me gustaría saber, a ver cómo se puede hacer esto, ¿tú qué opinas? Y me escribía auténticos mensajes que eran una maravilla. Entonces, escribir a profesionales que sabemos que en ese campo son potentes es otra herramienta importante. Y siempre contrastar la información, lógicamente. Contrastar, muy importante también, contrastar. ¿Cómo nació el blog enseñando desde la evidencia del que eres coautor? Sí, pues bueno, ya hemos hablado un poquito de Un él. Pues poquito, sí. bueno, el blog nació con la idea, pues oye, de promover un poco de esto que es la educación basada en la evidencia y también como forma de organización para nosotros. Tenemos mucha información hoy en día y no leíamos. Y mi mujer me, oye, el estudio aquel que habíamos leído que decía no sé qué, bueno, yo ahora no me acuerdo. O yo a ella, ¿tú te acuerdas? Entonces, claro, hay tanta información, entonces fue también una forma de empezar a organizar la información, o sea, dar a conocer que podemos trabajar desde la evidencia, pero también de nosotros organizar información y tener materiales, ir publicando y compartiendo materiales basados en la evidencia y tenerlos ahí organizados. Entonces esa fue pues la idea principal y ahí seguimos. Bueno, pues hay momentos, ahora en verano pues tienen menos actividad, pues estamos más de descanso, aunque siempre publicamos alguna entrada y durante el curso pues ya estamos activos, compartimos materiales que elaboramos, que siempre intentamos eso, pues que estén justificados en algún estudio o en evidencias y luego cuando se nos olvida algo, yo había leído un estudio que decía este material servía para trabajar lo que fuera. Vamos al blog y ahí nunca se nos pierde, siempre está ahí. Yo lo recomiendo porque, aparte de que soy un seguidor de ese blog, es un blog muy, muy interesante.
Muchas gracias, Antonio. Y para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? Bueno, pues proyectos, la verdad que nunca paramos. El más importante, pues empezar el curso en septiembre, como el de todos los docentes, que ante todo, pues soy, como más me gusta definirme, un maestro rural, de pueblo, de la especialidad de AL. Y luego, bueno, pues tenemos algunos proyectos y sobre noviembre voy a hacer una formación en el Centro de Formación CEPAL de Perú, que bueno, pues hemos participado varios profesionales como Juan Cruz Ripoll, Mercedes Rueda, y la mía es en noviembre y voy a hablar de un tema pues que me interesa mucho porque he estado en la Asociación de Rioja de la Dislexia y vamos a hablar de escuela, familia y dislexia, ese tándem, ese trío tan necesario para abordar de la mejor forma el trabajo con estos niños. Y luego, pues junto a Juan Cruz también estamos haciendo un metaanálisis, una revisión de literatura sobre la eficacia de las diferentes tipologías de letras y del espaciado entre las letras y entre las líneas para la mejora de la lectura del alumnado con dislexia. Es decir, separar más las letras de una palabra hace que el niño con dislexia lea mejor, o separar más las oraciones hace que el niño lea mejor, o utilizar un tipo de letra u otro. ¿Qué pasa con Efectivamente. eso? Pues bueno, es Sí, una propuesta que me hizo. A partir de la tesis publicamos dos artículos, uno en la revista Psicodidáctica, que ya se publicó, y otro que se publicará en diciembre, la revista OCNO, sobre este modelo de mejora de la comprensión lectora, el modelo DIME. Y bueno, pues cuando me llegó esta propuesta me puse contento, porque la verdad que quería seguir investigando y haciendo trabajos científicos y estamos con ello. sí es cierto que cuando tenemos un caso de iglesia, entre las cosas que valoramos, de las primeras son la tipología. Exacto. Sí, Eh, hay muchas dudas sobre eso. Si te pones a leer y sí que hay estudios que unas pueden funcionar mejor que otras, pero bueno, no se ha hecho una investigación rigurosa que analice esa cantidad abrumadora de investigación que hablábamos antes, ¿no? Entonces estamos revisándola manualmente, vamos poco a poco, hay que leer mucha información y vamos a intentar pues sacar unas conclusiones importantes para la práctica educativa que podamos aplicarlo en los coles con los niños con dislexia. Pues quiero darte las gracias, Juan, porque ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en el Club de los Poetas Muertos y sinceramente he aprendido muchísimo contigo. Bueno, como te comentaba al principio, la sorpresa de tu invitación ha sido para mí, o sea, ha sido un placer enorme charlar un rato contigo. Soy seguidor, ya te lo he comentado, desde el principio de todo lo que has publicado. Y sobre todo charlar pues de forma distendida, de una forma un poco más informal, pues Sí, sobre todo eso que nos gusta, que es la educación, hacer lo efectivamente. mejor por nuestros niños y que nuevamente agradecido por darme este ratito en tu espacio. Pues nada, te recomiendo y te deseo el mayor de los éxitos, porque sé además Muchas gracias. que los vas a tener y nos vemos ya mismo. Muchas gracias, Antonio. Un saludo. Un saludo.